Amigos de Zona de Contagio, estamos en una semana más. Ya no sé si estamos en pandemia o ya tenemos otra pandemia o en qué estamos viviendo, pero nosotros aquí seguimos haciendo nuestro programa que con tanto gusto hacemos cada semana. Y hoy la verdad es que es un gusto y un honor tener como invitada a Daniela Tarazona, gran amiga y una gran escritora y uno de los exponentes de la narrativa mexicana y latinoamericana muy importante, ¿no? Dani, si no la conocen, ella estudió letras en literatura latinoamericana, ¿cierto? En la Ibero. Yo también empecé a estudiar esa carrera y ya después me cambié, pero es una carrera bien padre. Y después se ha dedicado, bueno, se ha enfocado mucho a y ahorita nos vas a explicar. Yo considero tu literatura como una especie como de literatura fantástica, realista, y hay gente que lo llama, ayer estaba leyendo como una literatura inusual, ¿no? Ahorita nos dirás si sí es una Mm, literatura inusual, ¿no? Eh, y digo, tiene publicadas unas novelas, ¿no? El animal sobre la piedra, que está en Almadía, El beso de la liebre, que está en Anagrama, y acaba de sacar el año pasado, sacaste Isla Partida, ¿cierto? Y tiene cierto, el beso de la liebre en Alfaguara. otros Ajá. libros de cuentos y ha participado en otros compilados de cuentos, ¿no? Pero es una autora que vale la pena con esta literatura inusual que yo digo que es más fantástica, realista, ¿no? Entonces, bienvenida, Dani. Bueno, Naif y Mariana, para que le den la bienvenida a Dani. No, bueno, pues yo encantada también de conocer a Dani, a quien conozco desde El animal sobre la piedra hace muchos años, que es una novela que aparte el tiempo y la forma en la que ella lo trabajó, me acuerdo mucho de esa entrevista, Dani, porque me acuerdo que hablaste de muchos años de trabajo y luego como de reescribirla. Y entonces, eso fue una de las cosas que más recuerdo, y aparte del originalísimo libro, que es esa novela. Y después, pues un día estaba yo viendo una película fantástica, por cierto, que es Cinco días sin hora, y de pronto digo, ah, caray, esa es Daniela Tarazona, yo pensé que solo escribía, y así como a ti te ha pasado, Borrego, de pronto ir describiendo otras facetas es bien interesante. Y también vamos a platicar en un momento de algo de lo que hablábamos hace apenas unos días que coincidimos Dani y yo en una fiesta, y hablábamos de los entrevistadores que entrevistan a escritores y que le dicen, oye, ¿de qué se trata tu libro? O de, ¿para qué le sirve este libro a México? Y decía Bernardo Esquinca, otro autor que también hemos tenido aquí en el programa, decía, es que no me puedo imaginar cómo tú puedes responder a una pregunta de esas siendo tan compleja tu literatura y siendo tan llena de otros elementos poco definibles, ¿no? O sea, poco lineales. Entonces, eso está interesante. Pero bueno, muchas gracias, Dani, por venir. No, muchas gracias. No, muy padre tenerte y sí, con muchísima curiosidad de escucharte hablar de tu literatura y de tus otros universos, de tus otras muchas facetas, que es parte de lo que nos interesa. Y además queremos hoy agradecer también a la viruela del mono, porque gracias al patrocinio de la viruela del mono podremos darle una extensión a nuestra zona de contagio, porque ya como que el coronavirus está dando de sí, ya es algo medio choteado, ya estamos un poco cansados. Una viruela, en cambio, sí sería algo mucho más atractivo, mucho más que dispare la imaginación y que dispare las deformidades físicas que nos hace tanta falta para realmente valorar una pandemia. Cállate, Bueno, Nate, cállate. no, pues nada, un enorme placer que vengas en estos tiempos a vernos, a visitarnos a esta casa donde siempre hablamos de las guerras y de los horrores que nos afligen, pero siempre con el atenuante de que existe gente como tú que está haciendo cosas y está llenando los canales de la fascinación con la literatura y con muchos otros aspectos de tu creación. Y bueno, antes que regresarle la palabra a mis compañeros, me la voy a apropiar y te voy a mandar el primer tiro a gol, que sería, ¿qué tal para ti ha sido publicar en esta pandemia? ¿Qué tal sacar un libro
en medio de un tiempo en el que no hay librerías o las librerías están más limitadas, más abandonadas, más acosadas por los elementos que nunca. Las editoriales están aterrorizadas de jugarse el poco presupuesto que les queda con nuevos proyectos. Y en fin, todo esto. Tú eres un ejemplo de alguien que ha publicado un libro en medio de una pandemia. Cuéntanos qué tal. Empecemos por ahí. Sí, sí, bueno, en realidad publiqué, o sea, trabajé el final de 2 libros en la pandemia, de mi tercera novela, que es esta, Isla Partida. Claro. Bueno, en realidad lo de la pandemia fue, digamos, como mínimo, digamos, tal vez cierta lentitud en el proceso editorial o a lo mejor algunas cosas que no funcionaban a la misma velocidad que antes. Pero como era un libro que había llevado tanto tiempo, pues yo no me lo, o sea, no lo sentí como un impedimento, ¿no? O sea, lo sentí como pues una circunstancia. Por ahí me habían dicho también que, bueno, ese es un dato autobiográfico, pero que cuando me leí mi carta astral me decían que tenía no sé qué alineación ahí, quién sabe cómo, pero que podía estar muy cómoda en una situación apocalíptica, ¿no? Entonces, pues no me sentí yo muy incómoda en la pandemia. También hice este otro libro, que es una biografía ilustrada del inspector, que, bueno, es un texto breve, sobre todo es como un libro álbum, que ilustró Nuria Mel, y también este es un libro de la pandemia. Creo que sí ha sido, o sea, bueno, lo vemos todo el tiempo, ha sido una puesta a prueba para todos y las editoriales han sufrido muchísimo, pero también es verdad que todo el tema de los libros electrónicos y así ha ido para bien, ¿no? Ha ido como, o sea, se ha incrementado la venta, en fin, creo que el aprendizaje ante un mundo como el que estamos viviendo y como el que vendrá, que es realmente un mundo atravesado como por la inmaterialidad y la tecnología absolutamente ya de lleno, ¿no? O sea, como que creo que pues quizá el ensayo que nos dio el COVID no está tan mal, ¿no? Como para saber que habrá que hacer ciertas manipulaciones de las cosas para sobrevivir y para que las editoriales puedan seguir publicando, ¿no? Uh-huh. Digo, yo me acuerdo que el año pasado nos vimos en la Feria de León y fuimos a cenar, Sí. Mónica Lavín, tú y yo, y nos platicabas que no, si no mal recuerdo, empezaste a trabajar cuando empezaba la cuarentena en la UNAM, ¿cierto? Así es, totalmente cierto. ¿Cómo ha sido tu vida de que te contraten en la pandemia para trabajar en tu casa y después regresar a la oficina? Sí, bueno, regresé unos días y la verdad es que hace un mes que no estoy ya colaborando directamente con la UNAM, o sea, de fijo, pero sí estuve desde el día, o sea, digamos que entré un lunes y el viernes fue, pues vámonos a nuestras casas con un proyecto virtual, ¿no? Entonces pasé, pues sí, 2 años completos trabajando desde aquí, desde este lugar, desde donde estoy haciendo la entrevista, teniendo muchísimas reuniones virtuales y haciendo un trabajo de coordinación y de gestión por WhatsApp y por Zoom, realmente, ¿no? Y bueno, pues eso fue también algo que para mí fue pues muy bueno, o sea, tener un trabajo que me ocupara, digamos, estar como dedicada, porque me encantan las oficinas y me gusta mucho la burocracia, es una parte que extraña Wow. en mí, pero hay una parte que de los papeles me gusta la gestión papelística y entonces pues he trabajado muchos años en eso, en otros lugares también y bueno, pues eso me sale bien, no sé por qué me sale bien, la administración también, o sea, los recursos, todo eso. Entonces, bueno, eran parte de mi trabajo y me ayudó a sobrevivir también en esas horas eternas y esa incertidumbre, ¿no? Que había, sobre todo en los primeros meses, que era pues realmente no saber qué iba a ocurrir, ¿no? No sabíamos qué iba a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, todavía no sabemos, pero Todavía no. sí. Oye, Dani, y por ejemplo, hemos hablado aquí, tanto nosotros como con invitados,
que al principio de la pandemia decías, ya me voy a encerrar y ahora sí voy a leer los grandes clásicos, o ahora sí voy a escribir la novela de... La Guerra y la Paz la voy a leer hoy. La Sí. Guerra, la Paz, los hermanos Karamazov, y voy a escribir además, voy a ver cine clásico. Y muchos de nosotros no pudimos hacer ni una ni otra, nos quedamos un poco como paralizados. En tu caso, a nivel creatividad, deja tú nada más escritura, pero a nivel creatividad, ¿cómo han funcionado estos 2 últimos años? Pues fíjate que a nivel así de escritura de ficción me ha costado mucho trabajo. O sea, ¿Así? yo creo, sí, creo que o sea, porque Isla Partida pues estaba realmente ya formada, ¿no? Eran cosas como más de estructura, pues de corrección. Y lo otro pues es más un ensayo, lo del Inspector. También tenía mi columna en este país, en una revista. Ya ahora no tengo, estoy buscando otro espacio de colaboración, pero mi columna me salía fácilmente porque tenía que ver con ese registro de lo cotidiano, de lo inmediato, ¿no? Y había tantas cosas que registrar todo el tiempo, tantas cosas que ponerse a decir, bueno, esto está ocurriendo, el policía no me deja entrar al banco si no me pongo el cubrebocas y me baño en gel o me echa spray por delante y por detrás, ¿no? Esas cosas también que los rociadores esos, ¿no? Todas esas cosas tan raras que hemos visto, los tapetes, en fin. Había muchas cosas que apuntar, las flechas en el piso, todo eso me parecía así increíble, realmente algo increíble de vivir y de experimentar, ¿no? Sí. Pero sí la ficción me ha costado más trabajo. Yo pienso o sea, sí pienso que hay como una nueva ciencia ficción y que esa nueva ciencia ficción probablemente será ya más fundamentada o sí más dirigida como hacia una nostalgia, ¿no? Hacia una cosa de un tiempo que fue, ¿no? O sea, más retro, más vintage, más de esa manera, porque lo que está pasando en el mundo, pues te explota la cabeza, va fuera de cualquier proporción, ¿no? Bueno, yo escribo mucho sobre el uso de las redes sociales, sobre todo me alucina bastante el tema del uso de los datos personales, como todo el comercio que hay con esa información, que es el pan de cada día, la publicidad predictiva, todo eso. Y entonces escribir algo, ahora estoy corrigiendo una novela, pero bueno, me está costando un poco en las partes donde estoy aumentando, ¿no? Porque no son muchas, es más la corrección que lo que estoy expandiendo en la novela. Me está costando eso bastante. Sí. Pero curioso, o sea, tu novela se llama Isla Partida, pero tú tienes esta personalidad partida, capaz de enfrentar cosas muy, pues no sé, muy sistemáticas, por llamarlo de alguna manera, como es la administración, la gestión, o como tú les llamas, a manejar estos papeles. Y por otro lado, el rollo de dividir tu día o tu jornada o tu semana en una actividad creativa en la cual dependes me imagino, al conocer un poco tu trabajo, dependes de la libertad y dependes de la ruptura con las estructuras. Entonces tú debes tener muy claro eso, o a lo mejor no lo tienes claro y por eso funciona, no sé. Sí, fíjate que es una súper pregunta, no lo tengo claro, pero a veces se manifiestan algunas señales que son ineludibles. Por ejemplo, ahora que llevo 1 mes y medio, estoy trabajando en la Casa Estudio 100 Años de Soledad, 4 meses, tengo una residencia allí en San Ángel y estoy trabajando esta novela, ¿no? Pero entonces me doy cuenta, por ejemplo, que mi creatividad funciona mejor cuando está como un poco esquinada, ¿no? Cuando me queda como a lo mejor como en vez de 4 horas o 5, cuando tengo 2 o 3 horas o está más restringida, ahí siento que no sé, como no hay mucho tiempo, entonces soy más eficaz, ¿no? De la otra manera, sí necesito un poco una estructura cotidiana, eso que decía de las oficinas, pues por eso también he trabajado siempre en oficinas, porque me gusta esa estructura, esa cuestión como de tal hora a tal hora sé que estoy ahí, que van a ocurrir una serie de cosas y tal. Eso me gusta, pero bueno, por otro lado siento que
que ya esa es una parte de mi vida que quizá ya no, pues ya no me gustaría continuar, digamos, tanto con una cuestión administrativa o de gestión, ¿no? Me gustaría probar otras cosas y tengo unos planes por venir. Más, sí, tengo planeado mudarme, me voy a mudar en unos meses a Madrid. Ándale. Y, y voy a estudiar, voy a recuperar el gusto que he tenido toda mi vida por la actuación, por la interpretación. Wow, Wow. cuenta más de esa faceta, que yo sé que Borre quería hablar de eso. Perdón, creo que te estoy robando la pregunta, pero sí, ¿cómo empezó No. esa otra parte tuya de la actuación? Pues empezó antes que o sea, yo creo que antes que la literatura, ¿no? Yo creo que empezó cuando éramos chicos. Mi abuela en los veranos íbamos a pasar los veranos con ella y nos ponía a hacer obras de teatro, ¿no? Qué padre. Entonces, por ahí estuve en Hansel y Gretel, hicimos sueño de una noche de verano, pero éramos muchos primos, entonces mi abuela también era poeta, mi abuela, y a mí me escribió un personaje que era como un lucero, no sé qué, aparecía y tal. Y entonces ahí hice mi primera actuación, yo creo que eran como a mis 9 años, y me encantó ir a las casas de los tíos, ¿no? Como de gira familiar, hacer en la sala las obras de teatro y esas cosas. Qué Yo creo padre. que ahí empezó y después, bueno, tuve lo clásico, así como el taller de teatro en la secundaria y en la prepa, y hice un par de obras y me gustaba muchísimo y estuve en un foro que ya no existe, que se llamaba, era con, ay, ahora me acuerdo del nombre, pero era del método Stanislavski, estaba en la calle de Veracruz. ¿Stanislavlas no era? Creo que sí se llamó así después. Sí. Esto era ahorita me acuerdo del nombre del director, que se me fue ahorita, que era un dramaturgo, un director. Y ahí estuve en un curso, pero así suelto, digamos, como un curso de un par de meses. Luego estuve en la Casa del Teatro, en la de Tavira, y también me gustó mucho, pero sentía que estaba entrando como en abismos, ¿no? Y entonces me daba un poco de miedo. Yo sabía un poco de qué estaba hecha y en ese momento tenía, no sé, en ese momento estaba en la adolescencia, por ahí de los 17, 18 años. Y entonces decidí distanciarme y luego volví a otro curso en la Casa del Teatro como a los 20 y tantos. En fin, siempre me ha llenado como profundamente el asunto de actuar, ¿no? De estar interpretando a otro. Y que también, claro, en la escritura yo trabajo mucho la construcción de los personajes y su psicología, ¿no? Entonces, esa parte de justo del desdoblamiento creo que es lo que más disfruto también. Wow. Oye, y entonces te vas a Madrid, quemas las naves. Y aparte, también hay que mencionarte, no tienes hijos, ¿no? No, Eso también ayuda para poder tener esa libertad de cambiarte, pero sí. sí, Y entonces, quemar las naves y dedicarte a eso en Madrid. pues voy a ver, sí, voy a meterme a un curso primero, un curso intensivo y voy a ver si es cierto todas estas sospechas y espero que sí, yo pienso que sí y pues ahí seguiré el camino a ver qué Wow. pasa. Ujú. Ah, Claro, y también oye, has participado en una película. Platícanos de... Participé en una película que me encanta, que mencionaba Mariana, 5 días sin Nora, de Mariana Chenillo, Buenísimo. su ópera prima, muy divertida película, con Fernando Luján de protagonista, y le vendo un paquete funerario a Fernando Luján. Entonces, nada, participo 4 minutos, creo. Le digo que vendemos paquetes de tranquilidad a plazos. Y, y bueno, él me dice que su mujer, quiere enterrar viva a su mujer. Y nada, yo hago una cara como de, qué barbaridad. Y ya, pero bueno, ahí fui, por ejemplo, eso me encantó. Nada, pues el vestuario que había, en el escritorio del Panteón había, en la oficina había pues unas fotos que se supone que eran como mi esposo, mis hijos, ¿no? Y había como toda una construcción alrededor, y me fascinó hacerlo. Y claro, me gustaría hacerlo otra vez, ¿no? Pero bueno, ya veremos.
No, a mí lo que me parece muy interesante cuando hablo con colegas, escritores, que tienen estas destrezas sociales de poder además hacer otro tipo de, de- de- de actividad creativa en grupo, con una colectividad. Me parece un mundo tan ajeno, es decir, porque la creación literaria, desde el punto de vista donde la veo yo, donde la entiendo yo, es una cosa tan hermética y tan individual y tan, no sé, tan misantrópica casi yo diría, ¿no? O Sí. sea, casi, entonces, que me parece tan fascinante cuando alguien logra no solamente tener un grupo de amigos y tomarse unas chelas, sino también aparte tener una labor creativa con alguien más y poder construir algo, como tú lo que acabas de decir me pareció maravilloso, esa cosa tan sencilla de sentarte en un escritorio que no es tuyo, pero que pretende ser tuyo y apoderarte de una personalidad y ahí mismo en tu cabeza escribir todo un guión, ¿no? Para ti misma, para apoderarte de un papel. Me parece, en ese sentido lo puedo entender, no lo yo creo que yo no podría hacerlo, pero me parece fascinante. ¿Y cómo te apropias tú de eso? O sea, no sé si estoy poniendo palabras en tus labios, pero creo que por ahí va, ¿no? O Sí, sea, claro que sí. Me hiciste recordar yo hice un trabajo, con una escritora, Susana Iglesias, hicimos un trabajo a cuatro manos. bien, me acuerdo de ella. Sí, bueno, hicimos un trabajo a cuatro manos, hace un par de años creo que fue. Y entonces teníamos, que hacer la historia de una familia en una casa, era de una fundación y teníamos que escribir como la historia de la familia. Y entonces yo hice un personaje, era una cuestión epistolar entre los personajes, porque se supone que se iba a encontrar una caja con las cosas de los personajes. En fin, era como una ficción de la casa, de la historia de la casa. Había objetos incluso. Fue increíble, ¿no? Era un proyecto artístico también, pues intervenía un artista que hacía todas estas, digamos, como falsificaciones de los documentos y cosas así, ¿no? Y fue increíble para mí hacer ese juego con Susana y bueno, con todo el equipo que estaba involucrado, hacer esa correspondencia, o sea, como pensar que yo le estaba mandando una carta y que pues ese personaje que ella llevaba me estaba contestando a mí. Eso fue uno de los trabajos que he hecho eso en equipo que más me han gustado. Pero bueno, también del Inspector con Nuria Mel fue increíble, el libro fue increíble de hacer. Igual fue algo en que nos reunimos y decíamos, bueno, queríamos hacer como una carta astral del Inspector, pero bueno, eso era como una carta astral así con el libro y teníamos muchos puntos en común y fue muy emocionante también, igual la correspondencia, el envío de estas fragmentos que yo le mandaba a Nuria y ella me mandaba algunos bocetos. No sé, sí, me gusta mucho el trabajo a cuatro manos. Estoy leyendo ahora un libro que se titula El matrimonio anarquista, que está escrito por dos académicos españoles y es un libro de correspondencia de un matrimonio pues que están recién casados más o menos y justo hacen este diálogo durante la pandemia, ¿no? Y me está gustando bastante leerlo. Creo que, bueno, no sé, ahora ya en este momento, en este instante preciso, creo que es bien necesario hacer cosas así ahora. Si no, no sé, va a ser todo más extraño cada vez, ¿no? O sea, no sé, ya todo está tan atravesado, pues eso, por cosas, las emociones son tecnológicas, el sexo es inmaterial, o sea, no sé, está de esa manera. Entonces, sí hacer algo, por eso también voy al teatro, porque me importa mucho hacer algo con mi cuerpo en este momento, hacer algo muy físico, ¿no? Eh, Ujú. ¿Borré? Sí, y digo que ahí viene otra etapa tuya, que es el ser cantante, ¿no? Ujú. Digo, Dale. les voy a poner en este mismo video, abajito en las ligas, les voy a poner el link de la canción que yo conozco tuya, para que la vean, porque es impresionante oír a Daniela cantar, ¿no? Yes. Entonces, ¿cómo viene eso? Digo,
te está saliendo muy versátil, ¿no? ¿Cómo sale esa parte de cantante? Porque hasta Sí, tomas ¿verdad? clases y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, así es. ¿Dónde salió esa canción? Yo también oí. Está en ¿Qué? YouTube. Sí, 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 sí. Gira el Sol. Esa, Se sí, llama. sí, la oí, sí, Ajá. la... Sí, pues esa canción la grabé justo para la salida de Isla Partida, porque como era una novela así muy dolorosa, medio punk, pues pensé que tenía que hacer algo pop ante lo punk. Entonces hice una canción con mi maestra de canto. En la pandemia me dediqué concienzudamente a tener clases de canto vía WhatsApp, porque mi maestra estaba aquí en México, es chilena, y se fue a Chile, ya no pudo volver, entonces eran por WhatsApp las canciones. Ella decía que tenían menos delay el WhatsApp que el Zoom, entonces hicimos las canciones ahí, nos reuníamos 2 veces a la semana, 1 hora más o menos, y ella es compositora, ella es Janet Paulán, se llama, también canta, obviamente, y luego, pues a lo largo de mucho tiempo de clases que tuvimos, pues no sé, yo creo que como 1 año y medio, yo le dije, quiero hacer una canción para la novela, cantemos una canción para la novela, y me dijo, pues vamos a componerla, ¿no? Y entonces dije, pues vamos a componerla, y hay algunas imágenes, digamos, que son de la novela dentro de la canción, y bueno, pues ya la compusimos y la grabé aquí en un estudio en la Colonia del Valle con unos colegas de ella, y pues ahí anda Gira el Sol, que es mi primer y yo creo que mi único sencillo, la verdad, pero pero bueno, pues Sí, sí, sí. sí. Oye, y justo en esa novela me quisiera detener tantito por lo que decíamos, más o menos a manera de cotorreo con Bernardo Esquinca y echando unas chelas de esto, ¿no? De la relación con el periodista y escritor. Por ejemplo, entrevistar a alguien como Alejandro Rosas, que también ha estado, pues son preguntas mucho más concretas, más acotadas, el tema no puede desvariar mucho, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Pero en tu caso, Dani, el periodista que no lea tu novela va a ser imposible que improvise y que trate de hacerse listillo sin haberlo leído. Cuéntanos un poco de esta novela y estos universos, cómo los soñaste, cómo los viviste, cómo lo fuiste construyendo, porque sí se requiere de otro tipo de abstracción, creo. Uh-huh. Pues sí, es una novela que pues, salió así, digamos, como fragmentada, más fragmentada que mis novelas anteriores, porque en el Beso de la Liebre ya había toda una como propuesta acerca de un tiempo roto o de algo que no podía seguirse de una manera lineal, ¿no? Pero aquí creo que está llevado mucho más lejos. Esta novela tiene una buena parte de su, digamos, de su forma, de su fondo, de su tema, tiene que ver con un periodo que yo atravesé muy difícil, con un padecimiento neurológico que tuve y que cuando me diagnosticaron empecé, digamos, a hacer como más claramente un registro de las cosas que veía, ¿no? En realidad, esta era como, lo que me han dicho es que es como una disritmia, un momento en el que ciertas partes del cerebro tienen una electricidad mayor, ¿no? Y lo que eso me provocaba eran pensamientos de mucha amenaza, de persecución, de angustia. Entonces, en varias partes de la novela, el personaje, que es un personaje que se desdobla, o sea, está escrito en segunda persona, pero pasa a una tercera y luego también hay una primera persona en algún momento, es esta mujer que refleja como una fuerza en tensión, yo creo, una mujer que decide irse a una isla a terminar sus días y otra mujer que está tratando de sobrevivir como con todas esas visiones, ¿no? Entonces es una novela que me costó mucho trabajo encontrar cómo hacerla, ¿no? Porque era muy difícil para mí representar pues justo ese desorden, ¿no? Como ese caos, pero yo encontraba mucho sentido en muchas cosas de ese caos, o sea, entonces la manera de formarla, pues para mí fue todo un reto, me tardé mucho tiempo, tuvo que ver con otros episodios también personales, entonces si publiqué El Beso de la Liebre en 2012, pues esta la publiqué el año pasado, entonces llovió entre una y la otra Claro. mucho tiempo.
Y bueno, pues ahí está Isla Partida, que tiene esta portada de Magallanes con la isla Cerebro, y y bueno, y que tiene algunas cuestiones así ya de riguroso documental, que son estas imágenes de los estudios que están a lo largo del libro, que me gustaban mucho, ¿no? O sea, como visualmente, y están a lo largo del libro ahí puestas, ¿no? Pero bueno, sí, fue todo un trabajo complejo. Bien original, porque sí, sí en parte porque lo viviste, entonces tenías esos elementos, pero sí es seguir de todos modos construyendo a partir de un hecho real, construyendo. No me imagino cómo soñarás, cómo son tus sueños. Bernardo dice que él no tiene pesadillas y escribe cosas horribles, o sea, terror, quiero decir, pero sí, pues de ahí parte la complejidad de esta isla. Perdón, Nate, me metí. No, 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 estás perfecto. Pero a lo que yo iba es que me llama la atención, y a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero me llama la atención que tu respuesta a esta condición fisiológica pues es altamente técnica, ¿no? Encontraste una fórmula técnica para llegar a una manera de expresar las cosas mucho más allá que un desplante emocional. Siento que te fuiste hacia el lado de la técnica, ¿no? Y un despliegue que no es fácil en general, para un autor escribir buscándose todas estas dificultades añadidas para la narrativa. Y bueno, me imagino que a ti te pareció una manera más adecuada para representar estos estados de ánimo, no sé. Sí, bueno, me parecían varias cosas, pensaba que tenía que hacer algo con eso, ¿no? O sea, para mí sí, digamos, cuando estoy en una situación complicada o no estoy entendiendo la realidad así de veras, así ya, en la lona, cuando no entiendo nada, pues sí agarro una libreta y me pongo a escribir como lo que estoy pensando, y hay algo ahí que se acomoda, realmente sí, a mí sí me pasa. De alguna manera esa experiencia pues encontró una forma, ¿no? En este libro, y eso no solo siento, porque ya digamos hace mucho que ocurrió, ¿no? Pasaron ya muchos años, ¿no? De que ocurrió eso, pero no solo siento que digamos que quedó atrás esa experiencia de esa manera, y eso no quiere decir que no pueda a lo mejor estar mal otra vez o volver a para mí, o sea, he visto a lo largo de la vida que la locura es un tabú, que la condición de falla mental es un problema, ¿no? Es algo de lo que no se quiere hablar. Y me parece cada vez algo que está más presente en nuestras vidas. Con la pandemia han aumentado muchísimo las enfermedades mentales, los adolescentes están pasando la fatal en todas partes, y creo que es algo que tiene que hablarse más. Entonces, pues también lo hice. Perdón, ¿has hablado con Jesús Ramírez Bermúdez? No, todavía no, no. Ah, pues está bien interesante Sí, él es neurólogo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Tiene el libro nuevo, de hecho. sí lo vi, sí lo vi. Deberemos tenerlo de nuevo. Él es amigo del show. Sí, sí, sí. Ah, sí, qué Exacto. padre que es neurólogo y escribe también. A mí lo presentó también Bruno Estañol, que es neurólogo también. Sí. Ujú, Qué padre. sí. Sí, y ahí digo, retomando un poquito también tu primera obra, la del animal sobre la piedra, en la que de cierta manera yo siento que se ligan un poco tus libros, ¿no? Porque aunque no, digamos, no tienen los mismos personajes, pero trabajas sobre los mismos temas, ¿no? En el animal sobre la piedra trabajas este desdoblamiento también de una mujer que a partir de una situación sufre una especie como de metamorfosis, ¿no? Que digo, que yo creo que te chocar que te comparen con la metamorfosis, pero una visita de nuevo a la metamorfosis y cómo lo vas haciendo,
pero con estos personajes femeninos muy fuertes, ¿no? Y cómo te adentras en la cabeza de estos personajes, que es algo increíble, ¿no? ¿Cómo ves tú estos temas y cómo los manejas dentro de tu literatura? Ujú. Sí, bueno, yo he dicho y creo que es algo que sí cada vez tengo más claro. Para mí ha sido importante en mi vida hacer también un registro y partir de una inspiración que me han dado las mujeres de mi familia, ¿no? O sea, mi línea materna, mis tías, mi abuela, mi mamá, las mujeres, mis primas, en fin, ¿no? Es algo para mí muy importante porque, bueno, todas ellas son muy especiales y para mí son, pues eso, una fuente a la que volteo y que son una inspiración, ¿no? Yo he querido, pues, pasar muchos años escribiendo y haciendo estos libros, estos 3 primeros libros, sobre todo, dedicados a ellas, ¿no? Dedicados a esas mujeres, inspirados en esas mujeres. Porque, bueno, no sé bien por qué, digamos, por una admiración muy profunda, pero bueno, también porque tengo muchas preguntas acerca de la condición femenina, ¿no? Y de la historia de las mujeres a lo largo de distintas épocas. Y bueno, ahora en la novela que estoy terminando, que estoy corrigiendo, tengo a una sola mujer, es decir, es una novela muy, creo que, no sé si sea muy diferente a lo que he escrito, porque tiene otros temas que cruzan, no sé, como algunas cosas que tienen que ver con prehistoria, ¿no? Con otros aspectos más futuristas, ¿no? Como podría ser el espacio exterior, en fin. Es una novela que yo ahí quise hacer como un homenaje a Odisea 2001, así, como que es lo que quise hacer, y bueno, pues por ahí va, no tiene esos alimentos, pero no hay tanto, creo que es como un punto de vista distinto ya, no sé si luego volveré, pero sí, sobre lo que dices de estas líneas en común, pues justo hace unos días una lectora ponía en Instagram que El animal sobre la piedra e Isla Partida tenían muchos pues, vasos comunicantes, ¿no? Que realmente eran novelas muy cercanas, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Oye, una primera pregunta es, y perdón que sea un metiche, pero en tu puerta atrás de ti está Kafka. Sí, es que eso es una gran historia ahí. Sí. Sí. Sí, fui a ver una obra de teatro con Clarisa Maleiros ayer, ayer. Es La máquina de teatro, de Juliana Fessler y está ella y demás. Y se llaman encarnaciones, es un ciclo en donde hay una obra de Artaud, una obra de Pessoa y una obra de Kafka. Yo fui a ver la de Kafka y era una maravilla, la verdad, una obra increíble. En la que se hablaba mucho de la importancia para Kafka de los animales, y luego había un momento donde la actriz era un perro, ¿no? Luego donde era el informe para una academia, entonces se convertía, ¿no? Increíble, me encantó. Y entonces, bueno, al final había estas bolsas y pues me la traje, por supuesto, cómo no lo iba a hacer? Claro, Increíble. no, buenísimo. Increíble. Me llama mucho la atención porque hablando de metamorfosis y yo no podía dejar de mirarle la cara a Kafka que nos está mirando desde ahí. Sí, ahí está. Entonces yo decía, mira, aquí hay un espíritu kafkiano que no se puede ocultar, ¿no? Que está, no sé qué tan presente, pero que me imagino que está ahí en tu trabajo. Muchísimo. Sí, bueno, cuando leí La Metamorfosis, creo que tal vez fue cuando como que tuve la sensación de que podía dedicarme a hacer algo parecido, algo que tuviera que ver con la escritura, ¿no? Porque el inicio me parecía, o sea, ¿cómo era posible, no? Yo me preguntaba cómo era posible que con esas palabras en ese fragmento de texto uno entrara a un universo de esa naturaleza y dijera, sí, ¿no? Está convertido en un escarabajo, como la magia justo de la ficción de Kafka y me alucinó. Entonces,
fue algo, creo que me marcó así internamente, hasta lugares que a lo mejor no sé, ¿no? Pero cuando escribí El animal sobre la piedra, pues pensaba, es que así de manera un poco consciente pensaba, al personaje le tiene que ocurrir algo que eleve la dimensión de su significado, ¿no? Y ese algo pues puede ser que sea que se convierta en un animal, ¿no? Y entonces, pues ahí pensé en la iguana como un buen emblema del personaje. Ujú. Sí. Oye, Dani, tú y yo que somos de la rodada, más o menos de la misma edad, y ahorita que hablabas de estos homenajes a las mujeres y este mundo femenino, y nos tocó toda una, por lo menos en México, está siendo encabezada o asumida o representada, en el caso de nuestro rubro, por escritoras más jóvenes. Y escritoras, pero también locutoras de radio más jóvenes, lo digo porque ya oigo estaciones en donde dicen bienvenidas muchaches y estas cosas. Entonces, si es una generación más joven, ¿a ti cómo te ha impactado, cambiado, tratado toda esta revolución, todo este oleaje que ha sido convulso en muchos momentos, pero que también pues, ha hecho cosas maravillosas? No sé cuál ha sido tu Sí, fíjate experiencia. que yo me siento un poco, a veces me siento pues ya como me faltan 3 años para los 50, pues sí me empieza a dar esos pasos en la azotea. Entonces a veces me siento un poco antigua, ¿no? En muchas cosas, en mi manera de ver el mundo. Pero también me pasa que, por ejemplo, El beso de la liebre, mi segunda novela, que es una superheroína con facultades especiales, pero como patética, en un mundo absurdo, ha tenido como un revival que yo no me explico. Me han escrito lectoras así en los últimos años y no me lo explico porque hace muchísimo que salió, hace muchísimo que se distribuyó. Entonces, siento que como que voy tarde y luego voy temprano, ¿no? O sea, Ya. siempre estoy como en esa contradicción, no sé si demasiado tarde o demasiado temprano, no sé cómo pasó ahí con mis textos, pero fuera, o sea, ya en el ámbito de lo práctico, yo sí cuando empecé a publicar, que fue, digamos, al regresar de unos estudios que hice en Salamanca en el año 2002, más o menos por ahí, pues realmente era complicado publicar siendo escritora. Sí, realmente los lugares, la mayoría de los espacios eran escritores y había que hacerse un lugar con mucho trabajo, con muchas tareas por hacer, o sea, había que leer más, había que hacer un texto que fuera, que tuviera una investigación mucho más profunda, ¿no? Que los otros textos que estaban por ahí. O sea, esa era mi sensación durante pues bastantes años y afortunadamente creo que eso sí se movió del lugar, creo que sí los espacios han aumentado, se lee, que eso está cambiando, creo que falta mucho por hacerse, se lee de otra manera a las escritoras, ¿no? De pronto me parece que sigue habiendo toda una serie de prejuicios acerca de lo que una escritora debe de hacer con su literatura o de cómo debe de presentarse un libro escrito por una mujer, incluso desde la tipografía de la portada hasta los colores, es decir, hay como una serie de cosas ahí, pues que tendrían también que sacudirse, ¿no? Pero sí han cambiado, o sea, las cosas han cambiado y yo creo que han cambiado para bien. Y sí, hay muchas cosas en las que no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, eso sí, hay muchas cosas que me parece que están más atravesadas tal vez por una superficialidad que otorga el poco análisis justo que dan las plataformas como las redes sociales, o sea, el que todo se pueda poner en un mismo rasero, el que todo se pueda hashtaguear digamos, colocarse al mismo nivel y que no hay mucha profundización, ¿no? Y a veces las discusiones son, pues eso, son superficiales y no son realmente problematizadas, son más propias de la rabia, del castigo, ¿no? Del encono que de una cuestión pues, que se pueda dialogar, ¿no? No sé. Eso
eso, pues sí, ahí sí no estoy de acuerdo, ¿no? Y te voy a decir una cosa, yo tengo 47 también y entiendo el punto de que de pronto nos sentimos fuera de, o sea, más con un pensamiento más antiguo, pero yo creo que no hay que dejar al lado nuestra experiencia también, es decir, porque por lo mismo nos tocaron diferentes experiencias, probablemente más duras que algunas de las que ahora leemos, que dices, oye, no, eso no es violencia o eso no es acoso. No quiere decir que esté bien, pero yo creo que también tenemos nuestro gran crédito y mérito porque justo no nos tocaron estas herramientas como para poder tener este diálogo que hoy se está teniendo. Entonces, yo digo, good for you, Dani, no te sientas antigua. No, desde luego estoy completamente de acuerdo, porque además, digamos, el feminismo no tiene esa, o sea, no trabaja con la exclusión categórica o sea, no sé, es algo mucho más complejo, ¿no? Que estudia también otros aspectos, que muchas veces, pues, no sé dónde quedan, ¿no? En estas discusiones, o sea, no sé, de repente me pierdo, no entiendo. Correcto. Pero estoy de acuerdo. Sí, yo estaría, no sé si Alejandro quiere decir algo. Digo, no, más que nada se nos está acabando el tiempo. Digo, hemos tratado muchas veces este tema de entre el lenguaje inclusivo y el feminismo, y es bien interesante ver los diferentes puntos de vista, ¿no? Pero el punto de vista de Dani creo que me parece bien, que de repente hasta estas cosas tan apegadas a una escritora mujer, ¿no? Pues llegan a ser muy complejos, ¿no? Entonces, yo en verdad digo, ya creo que no puedo agregar mucho más al respecto y en verdad te agradezco mucho, Dani, por acompañarnos y compartir pues estos conocimientos y esta vida, como yo decía, de ser escritor sin ser escritor, ¿no? Porque haces muchas cosas, ¿no? No, al contrario, muchas gracias. Ha sido un gusto muy grande hablar con ustedes. Ya me Y quedo otra vez así. Voy a dar un taller como en 1 hora, media, por ahí tengo que entrar y me quedo como el hámster suelto. qué bueno, qué Antes, bueno, qué bueno. pero antes de que te dejemos ir, yo te tengo que preguntar un par de cosas más, porque no Sí. te puedo dejar ir sin saciar mi curiosidad. Y la primera es, viniendo tú de un episodio, puede llamarle biológico, que te dio para crear, sirvió en cierta forma de combustible. Me atrevo a ponerle un poco de nombres y adjetivos a las cosas, y estoy interpretando, y si me equivoco, por favor, corrígeme. Pero partiendo de esa idea de que tú tomaste un episodio neurológico y lo convertiste en una experiencia literaria para entenderlo, para vivirlo y además para crear una obra que en sí mismo ya es algo valiosísimo para todos los demás. ¿Cómo ves la experiencia de una pandemia? Una experiencia biológica a nivel planetario. ¿Qué vamos a escribir después de esto? ¿O qué vamos a dejar de escribir después de esto? Si tuvieras que aventarte una propuesta o esta, ¿qué dirías? ¿Qué viene después en términos de literatura para Daniela y para todos los demás que pretendemos hacer esto? Pues bueno, lo primero que se me ocurre es una barbaridad, o sea, como todo esto me ha parecido tan, o sea, claro, entiendo que se contagia, pero no sé, yo diría, pues, a mí lo que me gustaría hacer sería un estudio sobre las babas, o sea, sobre las secreciones corporales, no sé, sobre una cosa que sea completamente, que recupere justo, que nos quite el asco, ¿no? Que nos quite el asco, porque es muy triste, como todas esas que pues, están ya muy, muy dentro de cada uno de nosotros, creo, después de la pandemia. No sé, siento que me gustaría escribir sobre eso, me gustaría hacer valer que, bueno, pues que también, no sé, yo pienso mucho en la muerte, ¿no? Y pienso que, pues de todos modos, en un mundo tan caótico como este y tan echado a perder, pues lo mejor es pasársela bien y arriesgarse y tomar riesgos, ¿no? Y bueno, sí, claro,
hay que no contagiar al otro, hay que vacunarse, ¿no? No digo eso, no digo que eso no, ¿no? Pero definitivamente no hay que tener miedo, ¿no? Entonces, si me dicen que escribir sobre las babas le va a quitar el miedo a la gente, pues yo voy a ponerme a escribir sobre las distintas maneras de la saliva, ¿no? Usted, o algo así. Sí. Muy bien. ¿Algo quieren añadir o puedo terminar con una última preguntita? Bueno, y la última cosa que cuando hablabas de, bueno, cuando Mariana mencionó primero, pues sí ha cambiado el panorama. Es definitivo, quienes empezamos a escribir antes de que el mundo cambiara tan radicalmente, cuando las mujeres eran una minoría, o sea, cierto, siempre estuvo Margot Glantz y estaba Carmen Bullós, estaba una gran lista de escritoras importantísimas, y Amparo Dávila, ya nada más estoy hablando de las mexicanas, pero seamos realistas, como tú lo acabas de mencionar, para una escritora joven era difícil, copado, no quiero decir teníamos, porque yo siempre fui también un personaje marginal, pero que tenían copado los espacios y las editoriales. Entonces, me parece una gran ironía que, bueno, pues sí es cierto, el siglo XXI en gran medida ha sido mucho más generoso para abrir los espacios a la palabra a las mujeres, pero además, por el otro lado, sigue siendo un siglo atrozmente cruel. Seguimos viendo en un país con un índice de feminicidios espeluznante y con una condición aterradora que no ha cambiado en lo más mínimo, es más, se ha empeorado. ¿Qué es para ti vivir esa realidad tan esquizofrénica? Y ya con eso ya sé que se nos acaba el tiempo, entonces ya no me engolosinaré preguntando. No, es que sabes que es una gran impotencia, ¿no? A mí alguna vez me pidieron un texto de ficción sobre las muertas de Juárez y yo me puse a investigar y no pude escribirlo. O sea, y así tal cual dije, yo no puedo escribir esto. No me veo capaz, me voy a enfermar, pues, o sea, no voy a poder hacerlo. Entonces decliné la invitación. Lo que me parece doblemente cruel de México es que la diferencia, digamos, el desequilibrio social es tan grande que las discusiones que tenemos en la clase ilustrada, en la clase media ilustrada, sobre el feminismo, difícilmente tienen una repercusión o tienen una reverberación, ¿no? Fuera de esa misma clase social. Entonces, a veces lo que me parece muy difícil y muy problemático es cómo encaras pues lo que sí es la realidad de México, lo que sí sucede, cómo concilias todas esas, y hay muchas feministas que hacen trabajo de campo y que están haciendo eso de una manera más directa, ¿no? Creo que la única salida sería esa, o sea, si uno es, tiene la fuerza y tiene la capacidad, pues acercarse al lugar, ir con ese grupo de mujeres, ir no sé, a los sitios que sean más problemáticos. No veo cómo, o sea, es una pregunta muy difícil porque es muy dolorosa y es un problema que es el claro reflejo, pues, de que, digamos, el narcoestado las tiene todas consigo, ¿no? Y que desgraciadamente una de las consecuencias de esa podredumbre y de esa cosa tan espantosa, que es un país tomado por el narcotráfico, tenga como consecuencia también, pues, una descomposición social así, ¿no? En que justo las mujeres son las que mueren de esa manera, ¿no? Ay, mi Dani, qué bueno que vas a España. Sí, pues muchísimo éxito. Gracias por estar. Suerte ahorita en tu curso. Ahorita ya sácate esas ideas de la cabeza. Y bueno, si nos alcanzamos a ver, pues, estaría buenísimo. Y si no, qué bueno que pudimos platicar para desearte todo el éxito que te mereces y que vas a tener. Muchas gracias, Mariana. Sí, Claro. seguro nos vemos. Muchas Haz gracias, una Dani. fiestita de despedida.
Bueno, Daniela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Es muy interesante hablar contigo. Es fascinante tratar de meternos a la mente de alguien que está haciendo estas cosas tan inquietantes, abstractas, perturbadoras en cierta forma, y poniendo tantas interrogaciones en el camino, no solamente en la literatura, sino también en la dramaturgia y en otros campos. Y pues toda la suerte a ti, los mejor, te deseamos nuestros mejores deseos, y por supuesto a la gente que ve Zona de Contagio, pues miren, tenemos a Daniela Tarazona, ¿qué más quieren? O sea, no sé qué más darles. Si esto no basta, entonces ya no sabemos qué más. Díganle a sus familiares y a sus tías y a sus primas que vengan a vernos, y a sus tíos y a sus primos que vengan a echarle un ojo a Zona de Contagio. Y pues gracias, colegas, gracias, Alejandro, gracias, querida Mariana. Mariana. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias a ustedes, Kafka. Gracias. Eso, gracias a Kafka. Chao.